Sigamos platicando acerca de las cuestiones independentistas. Hemos platicado de mujeres de poca, mujeres que resaltaron en la lucha precisamente independentista. Josefa Ortiz de Domínguez, esta mañana hablamos de María Manuela Medina. Hablemos de una más, Leona Vicario. Para hacerlo, hablemos con alguien que escribió de ella, la maestra Ángeles González Gamio, cronista, periodista e historiadora. Maestra, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo. Un gusto estar aquí. Gracias, maestra. Platícanos primeramente, por favor, acerca de la historia. ¿Quién fue Leonora Vicario? Mira, Leona Vicario fue la verdad, una auténtica heroína, que desgraciadamente, como sucede con las mujeres en nuestra historia, la verdad que dice muy poco de ellas. Se les hace como una mención, la heroína, ¿verdad? Pero bien a bien no dice ni por qué, ni qué hizo, ¿no? Entonces, por eso a mí me llamó mucha atención meterme a estudiar a profundidad tanto a Leona y a Josefa, que eran como las más mencionadas, pero por encimita, ¿no? Sí. Y de ambas dos escribí unas novelas históricas, en que las entrevisté en sus casas, para poder también hablar de cómo era la ciudad en esa época, ¿no? Como sabes, como soy cronista de la Ciudad de México, pues conozco muy bien su historia y es fascinante, ¿no? Conocer cómo era en esa época la Ciudad de México. Bueno, entonces, pero fíjate, Leona, que nada más se sabe como que era una mujer muy rica, que gastó toda su herencia en ayudar a la independencia. No, ella estuvo en la guerra de independencia. Efectivamente era una mujer muy rica que quedó huérfana bastante chica y heredó una muy buena herencia. Y su tutor era su tío, don Agustín Pomposo, quien administraba su fortuna. Pero sin embargo, ella siempre quiso mantener su independencia y aunque el tío pretendía que ella se fuera a vivir a casa del tío, cuando tenía 17 años, cuando quedó huérfana, ya el padre había muerto cuando ella era niña y la mamá recientemente. Pero sin embargo, ella se negó porque le dijo, tío, yo siempre he vivido independiente. Claro, independiente es un decir porque era con su ama de llaves, sus damas de compañía, Claro. toda su servidumbre, ¿no? Muy golpeada, como dicen, ¿no? Entonces el tío aceptó y, bueno, una gran casa que dividió en dos, en una vivía Leona y en otra vivía el tío con su familia. Bueno, pero entonces en esa casa ella era una mujer cultísima, fíjate, porque fue hija única, aunque el papá era viudo, había tenido otras hijas, pero en fin, fíjate, ella, como se dieron cuenta que era una niña inteligentísima desde muy pequeña, resulta que a ella le pusieron maestros especiales, porque en esa época la verdad que la educación de las mujeres era verdaderamente bastante patética, ¿no? Básicamente, aunque supieran leer un poco, ¿no? Tocar el piano, y labores mujeriles, como decían, ¿no? Ya, como que ya estaban listas para casarse, ¿no? Entonces, y a Leona no, fíjate, Leona eso, ella hablaba francés, inglés, era una mujer cultísima, de hecho escribió un libro, era una gran escritora y periodista, que siempre tuvo que escribir con seudónimo, porque en esa época era impensable, inadmisible que una mujer escribiera. Bueno, y hacía muchas tertulias en su casa donde invitaba a su gente culta, ¿no? Interesada en la cultura. Por cierto, también pintaba y pintaba muy bien. Bueno, y en una de esas tertulias que hizo en su casa, conoció a un joven abogado, Andrés Quintana Roo, un yucateco, que estaba en México y estaba haciendo su pasantía de abogado en el despacho del tío Pomposo, lo llevó su primo. Y bueno, pues se prendieron, aunque ella estaba ya comprometida con un señor de una familia muy aristócrata de Guanajuato, Octaviano, ay, muy fuerte el apellido. Bueno, y este muchacho se había ido a España a las cortes que estaban en Cádiz para ver qué se iba a hacer con las, después de que Napoleón había invadido España, ¿no? Que nos habíamos quedado sin rey. Bueno, para este cuento largo se enamoraron y pues el, Quintana Roo le fue a pedir la mano al tío. El tío dijo que no, tajantemente, porque no le gustaba Quintana Roo y sospechaba que se enganchaba con el movimiento insurgente que ya había iniciado. Para eso te cuento largo, pues entonces en vista de que no dejan que se case, él se va a unirse con Morelos, que entonces estaba en Oaxaca. Y Leona se queda aquí, pero fíjate, ella se involucra con los Guadalupe, que era un grupo clandestino. Era un grupo clandestino que ayudaba al movimiento insurgente. Había mucha gente de rica en ese movimiento de los Guadalupe, pero todos usaban seudónimos, precisamente para que nunca se agarraran a alguien, no pudiera delatar a los demás porque no sabría quién era. Entonces, Leona, ahí con los Guadalupe, hizo una labor importantísima para ayudar al movimiento insurgente. Y bueno, gastó gran parte de su fortuna en eso, porque les mandaba armas, medicinas, pertrechos, por supuesto correspondencia.
y hizo algunas cosas muy audaces que yo no sé cuánto tiempo tenemos aquí para que yo te contara, pero una vez estaba en Morelos en una imprenta y Leona convenció a una de las Guadalupe que se desarmara la imprenta. No se podía sacar de la ciudad porque la ciudad estaba toda rodeada. Bueno, desde antes siempre había unas aduanas que se llamaban las garitas para salir de la ciudad, pero ya con el movimiento insurgente pues estaban custodiadísimas. Entonces no podían sacar ni meter armas ni nada. Entonces a ella se le ocurrió que desarmaran la imprenta, fíjate, y se la cosían en las crinolinas. En ese entonces estaban las crinolinas que eran como unas armaduras de alambre para que detuvieran las faldotas esas que usaban. Sí. Entonces cosieron en ese alambrón las piezas de la imprenta y inventaron que iban a un día de campo fuera de la ciudad. Y en sus carruajes, todas eran pues, muchachas de familias prominentes, y en sus carruajes, sus mozos. Entonces tienen unas canastas deliciosas para el día de campo y se lanzaron con sus carruajes y al llegar a la garita pues las detuvieron, ¿no? Pero señoritas, ¿a dónde van? Es que vamos a un día de campo porque es cumpleaños de mi amiga. Oiga, pero pues sí, por favor déjenos pasar porque nos gusta mucho el campo y mire, bueno, tenemos que revisar todo. Sí, revisen. Revisaron los carruajes de papá, revisaron las canastas, pues no encontraron nada. Jamás pensaron revisar debajo de las faldas de las señoritas, ¿verdad? Y entonces ya le regalaron una canasta a estos señores, la dejaron pasar. Al pasar ya llegaron a un bosquecillo donde había una choza que lo estaban esperando los insurgentes. Y ahí se metieron y desarmaron las cosas esas, quitaron todas las famosas piezas de la imprenta, fueron a la ciudad de campo y se regresaron. Ya, se dieron la imprenta porque fue fundamental para Morelos. Pero tú te imaginas si las han descubierto. No, bueno, No. claro. En esa época, te ves una cosa, fíjate, se autorizaba que a las mujeres que ayudaban a los insurgentes se les fusilara. Después en las guerras generalmente prohibía que a las mujeres se les matara, ¿no? Pero aquí no, estaban tan indignados con la corona, con el levantamiento, que había la orden de que a las mujeres que estuvieran involucradas se les iba a fusilar. Bueno, esa fue una de las muchas cosas que hizo en que arriesgó su vida. Y es una de las muchas cosas que podemos leer afortunadamente en el libro, por cierto, Las batallas, se llama Las batallas de Leona. ¿Ya está a la venta, maestra? Sí, está a la venta, cómo no, está muchas librerías también. Desde luego se puede conseguir por internet, es de la editorial Miguel Ángel Porrúa, no Porrúa, okay. Miguel Ángel Porrúa. Oiga, ¿ya tiene su versión de audiolibro, maestra? Pues no, fíjate que no. Vamos a grabarlo cuanto antes. Ah, le estaría muy bien. Sí, porque mira, lo que te voy a contar ya nada más, creo que ya acabó el tiempo, pero nada más te voy a decir. Tengo unos segunditos, después, adelante. Sí. Después la detuvieron, y entonces después la detuvieron presa y la rescataron los insurgentes y se fue a unir con Morelos. Se casó allá con Quintana Roo y después anduvo en la guerra. Y anduvo a campo traviesa, con decirte para terminar, que su primera hija nació en una cueva. Qué maravilla de historia. De los realistas, fíjate. Qué entonces, maravilla de historia. Una probadita que te doy de esta mujer, del valor de esta mujer. Totalmente, muy rescatable. Me quedé, mire, totalmente pendiente de lo que va a pasar. Voy a correr por el libro. Maestra González Gavio, le agradezco mucho su tiempo. Le deseo buen fin de semana, felices fiestas patrias. Igualmente, Alfredo. Gracias, que le vaya muy bien. Qué historia, ¿no? Hay que ir por el libro. Por cierto, se llama Las batallas de Leona, de la maestra Ángeles González Gavio. Hoy vengo, esto es México Vive.